Saludos desde este espacio que compartimos conocimiento de neurociencia y neuroeducación. Hoy vamos con la primera parte de introducción a la neurodidáctica. Por supuesto, este es parte del curso de formación en neurociencias que dicto y que soy responsable. Vamos a ver la presentación que tenemos preparada. Es importante entender para hablar de neuroeducación, el significado que tiene en estos momentos. Hemos visto en una primera parte la historia de la neurociencia, hemos visto luego cómo esa neurociencia se combina en un puente que va desde la neurociencia a la educación, y en este momento fascinante estamos viajando los educadores hacia la neurociencia, como lo habíamos hecho antes, pero ahora tenemos neurocientíficos viajando a la educación. Y eso es muy importante porque se trata de una ciencia interdisciplinaria, transdisciplinaria, multidisciplinaria, que nos permite conocer con exactitud de qué se trata este conocimiento. Ahora bien, vamos a compartir la presentación, ¿verdad? Mientras abro aquí, voy comentando ese elemento clave de lo que significa la neurociencia en educación, ¿verdad? Y es bien importante entender que este significado de la neurociencia tiene unos elementos clave, ¿no? Tenemos que estar siempre conscientes de lo que hablamos al principio sobre la evolución humana. El segundo tema es la neuroplasticidad y el tercero como la neuroplasticidad. Sin embargo, en esta primera parte vamos a ahondar en ese proceso de conocimiento, de crecimiento. Primero, una definición de neurodidáctica, ¿no? Que es bien importante entenderla. Primero, para entender la neurodidáctica, podríamos partir de su propósito, ¿no? Que la neurodidáctica proporciona una serie de elementos para discutir cómo es la concepción del aprendizaje, principalmente desde las neurociencias cognitivas. Y luego, a partir de allí, qué conocimientos y descubrimientos tiene la neurociencia que son aplicables al mundo educativo. Los propósitos de la neurodidáctica, o por lo menos esta primera parte de la que vamos a hablar, es conocer esa área del conocimiento, dónde está inscrita esta disciplina. La segunda es desmontar algunos neuromitos muy divulgados en el mundo del aprendizaje y que siguen siendo fuente de trabajo para muchos docentes que no ahondan en la temática y reciben información. Bueno, la que está en la superficialidad sobre todo de las redes. Y luego está identificar esos principios básicos del funcionamiento del cerebro, con énfasis en el procedimiento, en el proceso de aprendizaje que nos interesa, y para introducir y analizar algunos en elementos básicos y estrategias didácticas basadas en contexto neuroeducativo, que probablemente sea la segunda parte, y que es precisamente que abordo mi modelo teórico, porque lo más importante de la neurodidáctica es, como decíamos al principio, es que no puede dar fórmulas para todos los países, sino que tiene que estar contextualizada. Y ese es un punto bien importante. El referente paradigmático de la neurociencia para abordar la mente, que es precisamente el elemento clave de trabajo del aprendizaje, es la neuropsicología. Y la neuropsicología tiene cuatro elementos básicos con los que has trabajado. Primero, los planteamientos de la investigación seria científica de la psicología cognitiva. Luego, eso se transformó en neurociencias cognitivas, pues por todos los procesos que había investigado la psicología cognitiva, ahora están bajo la lupa de la investigación neurocientífica con los aparatos y los avances tecnológicos. Cuando nos llevamos al mundo de la educación, lo que entendemos es que la psicología cognitiva, la neurociencia cognitiva, estudió el aprendizaje, la atención, la percepción y la memoria, que son los procesos básicos que nos interesan a todos los docentes.
en el mundo educativo. Entonces, redefiniendo la neuroeducación, como decimos al principio, ya sabemos que es un campo de estudio emergente, enfoque estratégico, de base epistemológica interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria, de multivisión, lo que la sitúa en el paradigma transcomplejo del conocimiento. Porque a pesar de que ocurren en ese proceso de construcción de los contenidos teóricos, encuentros interdisciplinarios, encuentros multidisciplinarios y encuentros transdisciplinarios, todos de alguna manera entran en el mundo de la multivisión, que tiene que ver con la cultura y el contexto donde se desempeña el científico, e incluso la perspectiva de investigación del científico también puede cambiar la visión de la neuroeducación desde ese momento. ¿Qué convergen en la neurociencia? Bueno, principalmente los dos elementos claves que serían las neurociencias cognitivas y la pedagogía. Y el objeto de estudio de la neuroeducación es la didáctica del aprendizaje humano, que posteriormente da origen, por supuesto, a la neurodidáctica. La neurodidáctica sería la rama de la neuroeducación que combina la didáctica, que es una ciencia educativa dedicada a la investigación e implementación de estrategias de aprendizaje, cuyo propósito es diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje con metodologías eficientes que promuevan el desarrollo cerebral a través de la neuroplasticidad. Usa como fuente la neurociencia cognitiva, como lo hemos dicho anteriormente, y en términos que los docentes puedan usar. No se trata simplemente de que un docente maneje todos los términos de la biología, de la neurociencia, sino que realmente todos estos elementos se traduzcan y puedan ser llevados a la práctica del aula. Eso es lo más importante, y que realice cada actividad con una intencionalidad y con un conocimiento profesional como exige el ejercicio de la profesión docente. Bueno, ya sabemos que estamos en un campo de ciencia del siglo XXI, que en el caso de la neurociencia es que ahora tenemos un conocimiento extraordinario sobre la química del cerebro, sobre cómo se producen el intercambio y las redes neuronales con los neurotransmisores, la sinapsis, ese mundo nanométrico que ya está a la vista del ojo humano y de su inteligencia. Ese mundo de las redes sinápticas que está siendo capaz de ser abordado desde la tecnología cerebral sin causar ningún daño en la investigación, ni tampoco esperar que ocurriera la patología para llegar a las conclusiones como ocurrió durante toda la investigación neurocientífica, que por lo general partía del elemento de lo patológico. La neuropsicología moderna, que es la base de la neuroeducación, tiene un elemento bien particular y bien interesante. Pues Alexander Luria, que es el padre de la neuropsicología moderna, fue discípulo de Lev Vygotsky, y todo docente conoce y sabe de la teoría de Lev Vygotsky, bueno, porque es uno de los paradigmas y enfoques educativos de este momento, con el constructivismo socio-histórico de este señor. Bueno, ¿qué elementos claves tendríamos que recordar para entender el enfoque de estudio del cerebro de estos dos señores que siguen vigentes en la neurociencia actual? El conocimiento del niño se construye socialmente en la interacción con los adultos relevantes. Y ya sabemos que todo el desarrollo de la neocorteza depende principalmente, bueno, tiene una base biológica, pero depende principalmente de lo que ocurre socialmente en esas interacciones. El lenguaje como base de los procesos cognitivos, por supuesto, sin lenguaje es imposible realizar procesos cognitivos complejos tal cual como los conoce el ser humano actual. La filogenia y la historia cultural se funden para la creación del pensamiento, el sentimiento y la acción en los seres humanos, y él desarrolla ese concepto tan importante para la educación, que es la zona de desarrollo próximo, que es precisamente donde actúa el docente en el proceso de enseñanza.
Alexander Luria tomó algunos conceptos de Vygotsky, por ejemplo, la organización sistémica y dinámica de las funciones psicológicas de la corteza cerebral. Se adhirió a la psicología cultural, histórica e instrumental de Vygotsky y todo su trabajo en la rehabilitación de las funciones psíquicas siguen siendo un modelo que siguen actualmente los neuropsicólogos y que está siendo una fuente segura para los neuroeducadores. Si he visto más lejos porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes y es importante recordar que la historia de la neurociencia actual ha tenido unos momentos brillantes en algunas personas como Broca con el descubrimiento del área del lenguaje, Wernicke con el descubrimiento del centro de la representación visual y sensorial del lenguaje, Papes con la neurología comparada y los mecanismos de la emoción, Ramón y Cajal con todo ese conocimiento sobre la comunicación neuronal y esos dibujos que siguen siendo una referencia importantísima para la neurociencia, a pesar de que ahora hay unas representaciones computacionales geniales. El POC+Lin con ese premio Nobel, bueno, Ramón y Cajal también tuvo un premio Nobel en medicina por su descubrimiento. El cerebro T1 el MacLean, que de alguna manera dio origen a todo ese planteamiento de teoría de cerebro T1 tan metida en el mundo educativo y que tendríamos que revisar y comprender bajo la lupa de la nueva neuroeducación. Roger Sperry con la teoría, investigación sobre la direccionalidad cerebral, otro de los planteamientos que dio origen a unos neuromitos que tenemos que empezar a trabajar. Otro fue Ernest Herman con la dominancia cerebral, 4 cuadrantes, de manera que ha visto muchos acercamientos desde la neurociencia para dar aportes a la educación, y estos son unos de los más relevantes y más usados por los docentes, como el cerebro triuno, el modelo de múltiples inteligencias de Len y Aura Sofía, el cerebro triuno, el neocórtex, el límbico, la emoción, el reptiliano. Todos esos son conceptos que podríamos decir son gigantes en términos de la neurociencia, pero hay que entender lo que significa los avances. Entonces, bueno, a partir de ese mapa de Brodmann que, que es más actual y que identifica áreas del cerebro con funciones específicas, por lo menos ahí pueden ver el área 41, 42, 39 y 40 que está ubicada en ese encuentro entre el lóbulo occipital, cerca del lóbulo parietal y ubicada dentro de los temporales, es, por ejemplo, el área de matemática, lo que significaría que las estrategias para enseñanza de la matemática tienen que converger en prácticas que impliquen el uso de todos esos hemisferios. Sin embargo, la enseñanza de la matemática y de la ciencia se ha enfocado en las herramientas cognitivas del lóbulo frontal, de manera que hay una manera y una nueva forma de entender la neurociencia. Vemos allí el lóbulo temporal encargado del área del lenguaje, del área de la comunicación, el lóbulo occipital, del área visual, el lóbulo parietal del movimiento, el lóbulo frontal, todos los procesos cognitivos y el lóbulo insular que tiene una proyección sobre muchas funciones emocionales y de percepción del humano. Es bien importante entender que podemos simular un masaje cerebral en el lóbulo frontal, en el occipital, en los temporales y en el parietal. Yo lo hacía mucho en el aula y creo que, bueno, de alguna manera permite conectar esas ondas de tranquilidad, de ondas alfas, de relajación, ¿verdad? Y conectando con una musiquita también podríamos hacerlo. Con su permiso, estoy tomando un té riquísimo para estimular mis fuentes de neurotransmisores de atención. Bueno, vamos a revisar en esta primera parte los más famosos neuromitos.
y sobre todo los que han llegado al mundo educativo. De cuando hablamos de neuromito, ¿qué significa? Es atribuido a Alan Crocker, que lo acuñó en la década de 1980, imagínense ustedes, cuando se refirió a las ideas no científicas sobre el cerebro en la cultura médica, no en la cultura educativa, pero fíjese que después se trasladó sin filtro al área educativa. Actualmente se utiliza para denominar aquellos malentendidos o malinterpretaciones de los hechos científicos sobre la investigación del cerebro en otros contextos del saber, como la educación. Entonces, se consideran malos entendidos o malas interpretaciones, es decir, que no están partiendo de algo que no es cierto. Parten de una verdad científica, pero mal interpretada, mal entendida, y eso es lo que ha ocurrido precisamente y tenemos que definitivamente hacer todo lo posible por deslastrar el ejercicio de la educación en los términos de los neuromitos. Vamos con el primero, el de los hemisferios cerebrales, libros, tesis, trabajos, ejercicio, investigaciones en educación, wow, cerebro izquierdo, cerebro derecho, grandes congresos dedicados a esta idea. Por supuesto, ¿cuál es el punto de partida? Esa investigación de la bidireccionalidad de los hemisferios, descubiertas esas funciones específicas en pacientes que tenían este daño cerebral, productos de una patología o de accidente de algunos de los hemisferios y notaban cómo los pacientes de repente eran capaces de describir un objeto, pero no sabían nombrarlo, o repetían acciones y no recordaban haber hecho una y otra. Pero bueno, definitivamente cuando nosotros aprendemos, no tenemos el cerebro dividido, está siempre conectado y estamos utilizando ambos hemisferios constantemente, de manera que no tiene ningún sentido estar educando para un lado y para el otro, porque somos normales, no venimos de una patología. Evidencia de miles de escáneres cerebrales de resonancia magnética funcional muestran cómo funciona el cerebro como un todo. Desde esta investigación de Nielsen al 2013 lo puede mostrar y vean allí esa representación de los escáneres. Bueno, qué maravilla, porque puede verse completamente estas redes y todos estos elementos cómo se mezclan. Así que esta idea de con las matemáticas y el otro es colorido, que bueno, que hacen unas representaciones maravillosas, parten de un punto cierto sobre que las funciones están localizadas en el cerebro, pero nuestro cerebro es como un campo minado. Al tocar un punto se activan millones de otros y ese punto no actúa aislado, necesita de los otros. El segundo neuromito, que ya, bueno, ya ha estado superado bastante, es que solamente usamos el 10% del cerebro y la gente utiliza los números, por ejemplo, 86 millones de neuronas, cada una se puede conectar con 15.000 ramas dendríticas, eso multiplicaría un 1 seguido de 15 cero. Wow, ¿quién utiliza todo eso? La gente que habla 4 idiomas, tiene 5 doctorados, y el que no ha hecho nada, ¿será que no tiene tantas redes conectadas? Bueno, simplemente la investigación en neurociencia ha mostrado a través de imágenes que incluso cuando dormimos, no existen áreas en nuestros cerebros que se apagan. Siempre está encendido todas las áreas y están trabajando. No tenía sentido evolutivo desarrollar un órgano de alto consumo energético para tan solo usar el 10%. El no utilizar ese 90% del cerebro implicaría entonces que esas neuronas que no se usan pronto se atrofiarían y morirían. Y eso no es lo que sucede en nuestro proceso de desarrollo, de manera que siempre estamos utilizando al 100%. Tendríamos que hablar en otros términos lo que significaría la potencialidad de las redes neuronales, la potencialidad de la neuroplasticidad y del uso de toda esa potencialidad, pero no en porcentajes. El neuromito del azúcar reduce la atención. El origen de este neuromito se ubica en las investigaciones iniciales sobre el consumo de azúcar y el trastorno por déficit de atención, pero las investigaciones actuales han logrado demostrar que no hay este vínculo entre ambos elementos.
más allá de lo que pueda significar en términos de salud o consecuencias mm, que ocasiona diabetes o alguna razón. Pero no significa que, bueno, porque me comí un dulce no voy a aprender, este, no puedo comer chuchería, no puedo eliminar, bajar el azúcar, esto. Hay otras razones, pero en términos de atención parece que no hay una relación significativa. El siguiente es el neuromito de los estilos de aprendizaje. Más del 90% de los maestros cree que los estudiantes aprenden mejor si se les enseña de acuerdo a sus estilos de aprendizaje preferido. Entonces hablamos, este es auditivo, este es sinestésico, este es visual, tengo que tener estrategias para visuales, otras estrategias para los auditivos, otra porque si no se me duerme, el visual no me va a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, que además se corresponde con los 5 sentidos básicos, nada más, se olvidan los otros. Probablemente producto del acercamiento de la tendencia con la programación neurolingüística que hace esta afirmación y que desde el punto de vista de comunicación, porque los sentidos son con los que hacemos contacto con la realidad, pero además construimos mentalmente la realidad a través de los sentidos. Es bien importante entenderlo, que los principales sentidos de los que somos más conscientes pueden tener una incidencia más completa en los procesos atencionales, pero eso no significa que hay estilos de aprendizaje basados en eso. El concepto de neurodiversidad rompe con esa perspectiva, porque todos somos únicos e irrepetibles, y además ese enfoque evita explicar qué ocurre con los otros sentidos, porque no educamos entonces la propia sección, porque no se habló del equilibrio sección que tendría en términos de aprendizaje, la nocicepción, la termosección, la mecanorrecepción, que por ejemplo que es importantísima para las enseñanzas de procesos mecánicos deportivos. Entonces es bien importante que tendríamos que hablar y eliminar la idea de estilo de aprendizaje conectados con sistemas representativos. Porque si podríamos hablar de estilos de aprendizaje, pero que cada uno definitivamente tiene otro. El otro neuromito son los periodos críticos para el aprendizaje, representado en un momento porque históricamente era crítico, había que atenderlo, había que darle especial atención, porque si no se perdía esa función, no se desarrollaba bien. Entonces se hablaba que de 4 a 12 años, perdón, de 0 a 5 años, había que concentrar todo en base a los sentidos, estimulación precoz, ponle la luz, ponle la lámpara, toca esto, ¿verdad? Luego de 1 a 5 años, el sentido que había que actuar es el lenguaje, entonces tarjetas con letras, palabras, símbolos, ideas, atención compartida, y luego el trabajo con las atenciones superiores, que sea la primaria, 4 o 12 años, curiosidad infantil, la matemática, incluso la organización de los años escolares probablemente responde a esa idea. Sin embargo, ahora no se le llama periodos críticos, sino que se le llama ventanas plásticas. Fíjate que el concepto es totalmente contrario en términos de significado. Ventana plástica significa que es una oportunidad para crear más redes neuronales, pero que no tienen solamente que estar dedicada a esa área, porque las otras capacidades, por ejemplo, sabemos que se produce el lenguaje porque desde 0 a 5 años ha habido todo un proceso de construcción de redes que terminan por reflejarse en el lenguaje, pero no que el lenguaje se desarrolló nada más de 1 a 5 años, ya viene todo el proceso cerebral que ha ido creando redes para que se pueda producir lo que después nosotros fíjense que hay algunos niños que de repente de un día a otro, uy, lanzan muchísimas palabras y que hasta ahora no había pronunciado ninguna, mientras que otros van en un proceso más progresivo y más lento. El efecto Mozart, con este libro famoso que yo amé, me leí, todavía puedo leerlo porque pues tiene una base de verdad, y la base de verdad es que la música definitivamente desde el punto emocional conecta procesos superiores cognitivos y emocionales que pueden ser muy ventajosos para el aprendizaje. Pero la formación musical comporta un mayor rendimiento cognitivo. El aprendizaje de un instrumento desarrolla la audición, la motricidad, la intuición y el razonamiento espacio-espacial.
Las investigaciones rigurosas sobre el efecto Mozart del Instituto Tomate no han podido ser comprobadas neurocientíficamente, sobre todo cuando se enfatiza solo en música clásica y en particular la música de Mozart. Bueno, porque tenemos personas brillantes que jamás han escuchado Mozart. Sin embargo, no tendríamos que apartar totalmente todo lo que plantea el efecto Mozart en este libro. Incluso Mozart, el libro lo dice, que no solamente se trata de la música particular clásica, sino de Mozart, sino que, bueno, en ese momento en el que se escribe el libro, amplía todo lo que está disponible. No recuerdo si habla de la importancia que tiene, por ejemplo, la música tribal, la cultural, lo que significa para los jóvenes la música de su momento histórico y para las redes sociales, para la creación de grupos de pares. Entonces hay que tener una visión muy amplia para entender. Me faltó uno, tengo que colocarlo allí, y es todo el planteamiento de la gimnasia cerebral, que yo amplío al mundo del cuerpo en movimiento, porque no sé, claro, se hablaba de una gimnasia cerebral conectada con la idea de los hemisferios, línea media, estimular izquierdo y el derecho. Entonces todo estaba dedicado solamente a ejercicios que estimulaban la bilateralidad o a partir de esos principios. Sin embargo, hoy se habla de un cuerpo en movimiento, o por lo menos el concepto que yo destaco a partir de investigación, que todos los neurocientíficos e investigadores actuales coinciden, es que el movimiento es bien importante para el aprendizaje y no se puede tener a un niño sentado en una silla y que no se le permita moverse en el aula, en el patio, como ocurría en alguna época donde querían que la escuela sea un sitio, un lugar tranquilo y que tenía que estar quieto y en silencio y concentrado nada más en su cuaderno y en su libro porque era la única forma de aprender. El agua, esto sí no es un mito. Vamos a ver ahora de aquí en adelante elementos importantes a destacar en la historia de la neurodidáctica que sigue estando vigentes. Por ejemplo, la famosa idea de ingerir 8 vasos diarios y 16 vasos de agua cuando está bajo estados emocionales. Es bien importante entender que esta cifra varía de acuerdo al tamaño, el peso de la persona e incluso el clima. Pero lo importante es que el agua es clave para un cerebro hidratado, por supuesto, funciona mejor que un cerebro deshidratado. Este, Hay que tomar en pequeñas cantidades, pequeños sorbos, pero que durante el día por lo menos tomes suficiente agua para que te mantengas hidratado y ese cerebro pueda funcionar perfectamente. El siguiente idea es el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro y definitivamente esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro. Eso se llama organiza y reorganiza. Y recuerdan esos principios este, de, de, de Vygotsky y de Piaget, asimilación y acomodación, perdón, de Piaget, que son importantes en esa teoría del aprendizaje y que tienen ahora una correspondencia o un correlato neurológico. El siguiente principio, diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes, pero el cerebro es un sistema entero y eso hay que tenerlo. Es un órgano dinámico, moldeado por los genes, pero cuyo desarrollo biológico en gran parte depende de la experiencia. Entonces nosotros somos los responsables de diseñar experiencias que sean significativas para que se produzcan aprendizajes más eficaces. Las personas con los productos químicos cerebrales idóneos tendrán éxitos, mientras que aquellas con funcionamiento químico insuficiente sufrirán de fallos de atención, no estarán motivadas, incluso serán violentas. Es bien importante que pensemos en cómo producimos estas curvas de aprendizaje que estarían formadas por la noradrenalina, la dopamina, la GABA, el glutamato, la adrenalina, la acetilcolina, la serotonina y la oxitocina. Veamos hasta ahora estos básicos, porque recordemos que hablamos que producimos hasta 200 tipos diferentes de neurotransmisores. Sin embargo, los más asociados directamente y que lo tenemos claro en la investigación actual de neurociencia son los que vamos a nombrar hoy. La serotonina
bueno, muy investigado en términos farmacológicos, pero la serotonina natural hay de dos tipos, la que conviene en el aprendizaje, la serotonina de transmisión, ¿verdad? Que es la que nos permite sentirnos bien. Una bajos niveles de serotonina está asociada a baja autoestima y a depresión. Y es bien importante que esa reabsorción de serotonina en términos de proceso de aprendizaje ayuda a la memoria y a la conexión de redes neuronales más completas. De manera que hay que estudiar sintiéndose bien o que por lo menos el proceso de aprendizaje no sea generado a partir de chorros de cortisol obligando a la persona a sentirse maltratada. A ver, mejor transmisión, mensaje más largo y la memoria, se estimula la memoria a largo plazo. ¿Cómo podemos nosotros producir serotonina? Según Luzardo, esta venezolana, dice que es el reportero de la relajación del sueño, induce la tranquilidad, la relajación, el soñar despierto, lo que facilita el descanso del cerebro. Se sugiere utilizar ambientes tranquilos, música adecuada, ejercicio de respiración, de imaginación, porque la imaginación es la puerta de entrada al mundo interior. De manera que podría ser el primer neurotransmisor a producir en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, yo recomiendo primero producir el factor de crecimiento neurotrófico de crecimiento cerebral, que los chamos lleguen en bicicleta o caminando a la escuela o que primero en el patio antes de ponerse a cantar el himno, todo eso, primero generen endorfinas y movimientos en el cuerpo para que crezcan. Hablemos de la dopamina, que es la llamada la mediadora del amor. Mayor concentración se encuentra en el cerebro límbico, el cerebro que maneja las emociones o esas estructuras cerebrales que, que son encargadas de todo el proceso emocional en todos los mamíferos. Aumenta el enamoramiento, las investigaciones van centradas a esa área y su baja concentración está muy clara en las personas carentes de familia. Nosotros no nos enamoramos solamente de personas, nos enamoramos de proyectos, nos enamoramos de nuestra escuela, de la gente, y por eso producimos dopamina también en esos ambientes. La dopamina combate la flojera y el fastidio y aumenta la inspiración, la imaginación, la creatividad y el entusiasmo. Un adolescente que no se baña, de repente se enamora, usted sabe que va a producir dopamina, se le va a quitar la flojera y el fastidio y va a ser un chamo inspirado, imaginativo, creativo, entusiasmado y se va a bañar, pues porque lo importante es estar bien para poder producir lo mismo que él está produciendo en la otra persona. El glutamato es el neurotransmisor que prevalece en el cerebro, es excitatorio, está presente en los estados de conciencia, interviene en la conexión entre neuronas y los mecanismos de potenciación a largo plazo, activa en el proceso de información de determinadas neuronas y tiene el efecto opuesto de la dopamina. De manera que el glutamato es importante para mantener la atención alerta. Y bueno, vean cómo se asocia el glutamato monosódico, que los chinos y algunas personas, todas las bebidas energéticas lo tienen, pero es importante saber que tenemos que producir neurotransmisores de manera natural. Entonces hay que hacer aquí actividades de focalización de la atención o atención dividida, todos los ejercicios que permitan ese ciclo de atención, percepción y memoria. El GABA, ácido gamma aminobutírico, es el agente inhibidor por excelencia que interrumpe la conexión entre una neurona, impide el encendido al azar de neuronas dentro del axón, presente en áreas del cerebro que tienen que ver con la emoción y el pensamiento, y disminuye la ansiedad. Se utilizan fármacos como el Valium y el Prozac. Pero de forma natural, ¿qué hace el GABA? Ayuda a focalizar la atención, porque de repente tú estudiaste muchísimo y te sabes todo y te ponen el examen y tú empiezas a apretar la segunda, la tercera pregunta, me la sé, la cuarta, y termina sin capacidad de haber organizado toda la información que tiene el cerebro, te quiere decir que te falta un poquito de GABA. Entonces tiene que ver mucho con el proceso de atención. La noradrenalina es el guardián de la atención, se activa en el proceso de alarma para orientar, identificar y tomar decisiones. Define la etapa posterior a la motivación. Requiere para aprender al aprendizaje de estímulos. Necesitamos producir un estado de atención y por eso
hay que moverse o llamar la atención o hacer preguntas repentinas o acercamientos repentinos para poner en alerta. La adrenalina también puede ser bien interesante en el proceso de aprendizaje. Si sabemos que se libera en las glándulas suprarrenales como una hormona, pero ayuda a controlar el estrés diario y es la que actúa en las emergencias. Nos ayuda a salvarnos del peligro, a movilizar y a generar acción. ¿Por qué podemos utilizar adrenalina? Bueno, porque va contra el aburrimiento, el desgano. Es por eso, bueno, una música, jugar al dramatismo, al terror, la meta, incluso gimnasia cerebral, pero en términos de lo que ya hablamos, no solamente la que está referida a la direccionalidad, sino que es trabajar con todo el cuerpo, como 20 minutos hasta producir cambio del latido del corazón y el cambio de la temperatura del cuerpo. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante del aprendizaje, se produce con movimientos voluntarios y también los involuntarios. Nos ayuda con las pautas de sueño o se mejora si tenemos buenas pautas de sueño. El sueño realiza prácticas mientras estoy inconsciente o estoy dormido. El cerebro está organizando esas redes, está practicando incluso, porque está trabajando con la memoria y el aprendizaje a largo plazo. Se forman con ayuda de algunas grasas en la alimentación, las semillas, por ejemplo, el huevo y las carnes magras que tienen colina, y luego el organismo busca la acetona. Mejorar la habilidad para concentrarnos y respetar las pautas de sueño. Una dieta pobre en este tipo de grasa es perjudicial para el aprendizaje y vienen de las semillas, de algunos vegetales, pero en mayor cantidad de las proteínas de origen animal. El cortisol es el químico, perdón, que se libera en el riñón y viaja al cerebro y en niveles altos es muy tóxico. En la amenaza al hipotálamo reclama su liberación, tensión y junto a la adrenalina genera conductas de escape y de pelea. Ante la tensión, el cerebro no distingue entre el peligro emocional y el peligro físico y se activa de igual manera. Por eso cuando un profesor me produce cortisol, le tengo miedo y finalmente lo que hago es rechazar su presencia, pero también en términos cerebral estoy haciendo que rechace el contenido de la materia que estoy dando si soy un profesor que genera cortisol. No olvidamos nunca a un profesor que nos ha generado en nuestra historia y hasta le tenemos repugnancia no solamente a él y a ese recuerdo, sino a la materia y a los contenidos que nos dio. Por ello puede producir una tensión crónica que causa problemas inmunológicos, circulatorios y digestivos. Interrumpe la transmisión de mensaje entre una neurona y otra. Por eso es que hacer todo lo posible por tener detenidos esa producción. En la presentación, en la sala Classroom o en el módulo 7, donde están los contenidos de esta materia, van a tener disponible la presentación y los textos o algunos libros con los que pueden acompañar. Aquí están algunas recomendaciones: Astro, Inteligencia Múltiple, BND, Psicología Cognitiva, Blackmore, Contini, Damasio, con el error de Descartes, La Biología de la Mente de Fuente y Álvarez, y otros textos que pueden ser muy importantes desde Gagné, Garner, Harding, Jensen, Cerebro de Aprendizaje, Jiménez. Y bueno, en la siguiente hablaremos entonces sobre lo que dice Mora, Guillén, Forés, Ana María Campo, esos grandes neuroeducadores que tenemos en estos momentos en la actualidad. Muchísimas gracias, soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por Venezuela, y esta fue la parte 1 para entender lo que es la neurodidáctica. Chao, nos vemos en la próxima clase.